regreso, digamos, de ciertos representantes intelectuales de lo que se llama la generación del 37, en particular Sarmiento, Alberdi, que vienen de alguna manera con algunas ideas, sobre todo Alberdi, para este tema, ¿no es cierto?, de dar un cuerpo constitucional al ya creado Estado argentino, que desde 1853 a 1861 no tiene a Buenos Aires como parte de ese orden nacional, digamos. Es decir, se forma, por un lado, estas provincias gobernadas por Urquiza, con capital en Paraná, pero desgajadas del Estado de Buenos Aires, gobernado por Alsina, y luego por Mitre. Luego de la unificación, con la batalla de Cepeda y Pavón, bueno, ahí hay mucho para desarrollar, pero aparece, digamos, se incorpora a Buenos Aires al orden constitucional, y la Constitución tiene estas características, ¿no? Es una Constitución que crea un poder nacional, pero que específicamente no delega, digamos, no delega a los, no delega el poder, pero estoy tocando una cosita, no, pero no funciona. Bueno. Crea un poder nacional, pero como las provincias son preexistentes, conservan todo el poder no delegado. Crea una república representativa, es decir, con esta frase, esta fórmula de el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Lo cual intenta detener cualquier pretensión de cualquier soberano de ejercer la soberanía directa del pueblo. Y por otro lado, digamos, representa o sostiene principios de lo que se llama el derecho, de lo que en ese momento se llama el derecho natural o los derechos individuales. Son derechos que las personas tienen por nacer, que son el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad de la ley, etc. Entonces, el derecho a la seguridad, bueno, el derecho a la vida, digamos, a la vida natural, a no ser asesinado, a no... Ahora, el grueso del documento entonces queda en esta redacción de una estructura institucional, es decir, el grueso de la Constitución se ocupa del funcionamiento institucional del gobierno. Esto es, cómo se ejecuta la división de poderes, de qué manera se da la representación en el sistema, el funcionamiento y la creación de un poder legislativo bicameral. Esto es un poder legislativo con dos cámaras, una cámara de diputados y una cámara de senadores, emulando, digamos, los legislativos de países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos. Esto es la Cámara de los Comunes o la Cámara de los Lores, o por ejemplo, como terminología, digamos, que le sirve de antecedente, Cámara de Diputados, que tiene la representación directa del pueblo, porque cuando se los vota y se los distribuye por sistema DON, es decir, a provincia más poblada, mayor cantidad de diputados provinciales. Mientras que en la Cámara de Senadores, la cantidad de senadores es fija por cada provincia, y las provincias que tienen menor población tienen igual representación. Esto es una forma que se da al legislativo para tener mecanismos contramayoritarios, es decir,
que intentar, digamos, que la tiranía de las mayorías no se lleve puesto el sistema. Por eso estos principios liberales tienen esta base, digamos, de habilitar el ejercicio de ciertos derechos y libertades, fundamentalmente económicas, pero tiene cierto nivel de conservadurismo. De hecho, está la frase eh, que, que se vincula también con el pensamiento de Alberti, esto de ser eh, liberal en lo económico, conservador en lo político. Es decir, hay una necesidad bueno, de tener estos recaudos contramayoritarios que permitan que el funcionamiento de estas instituciones no pueda ser condicionado por las mayorías. Y la creación de un ejecutivo fuerte, pero que no tenga reelección ni facultades extraordinarias. Es decir, un ejecutivo que no reelige ni puede acumular la suma del poder público, también el conjura de la experiencia rosista, es decir, es un intento de que esa experiencia no se repita. En esa clave, entonces, el artículo 5 de esa Constitución dice, invita a que las provincias dicten una constitución bajo el sistema representativo republicano que, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, es decir, que cada provincia, digamos, sancione una constitución provincial básicamente con las mismas características generales que la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Estas son facultades expresamente delegadas a las provincias, por este doble juego que habíamos mencionado, ¿no? Todo lo que las provincias no le delegan a la nación es de las provincias, pero a su vez, la educación primaria que no fue delegada a la nación por las dudas, en el texto lo reafirma que le corresponde a las provincias. Y entonces, bajo esas condiciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Hay entonces un intento bueno, un acuerdo sobre esta cuestión. El derecho de enseñar y aprender en el artículo 14, esto lo charlamos, derecho de enseñar que representa y en el que la Iglesia, digamos, de alguna manera apoya este derecho como derecho constitucional, el derecho de dictar sus propios contenidos, y el derecho a aprender que cada uno de los habitantes del suelo argentino tiene por su condición de ciudadano. Y las atribuciones del Congreso, esto es proveer a lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto del bienestar y a todas las provincias, al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, bueno, toda una serie eh, de instrumentos que permitirían el progreso, pero junto con los planes de instrucción general y universitaria. Bueno, hasta ahí habíamos charlado, ¿no? Más o menos era eso lo que habíamos visto. Estos son los incisos que se agregan al artículo 75, donde plantea esto de que queda reafirmada la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad sin discriminación, principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal, y autonomía y autarquía de las universidades nacionales, la preexistencia de los pueblos indígenas, el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, y aprobar o desechar tratados internacionales.
con jerarquía constitucional. Bien, el periplo de esta Constitución, ahí con estas reformas, es el siguiente. Nosotros tenemos la reforma del 94, uno de los aportes que hizo fue de alguna manera volver a servir como un marco de discusión, como una asamblea legislativa que permita dar un marco de discusión a la sanción de una constitución. ¿Por qué? Si yo hago el recorrido de la Constitución del 53, con las modificaciones que reciben los 60 justamente para habilitar la incorporación de Buenos Aires, es una constitución que rige hasta ser derogada por el peronismo, que propuso una nueva constitución en el 49. En esa nueva constitución aparece un artículo que tiene lo que se llaman derechos de tercera generación o segunda generación, que son derechos sociales, ¿sí? Con la caída del peronismo y el proceso de desperonización que realiza, digamos, eh, el periodo inaugurado por el golpe del 55, un periodo que mal llamado, pero nos enseñaron así, pero bueno, mal llamado Revolución Libertadora, pero bueno, con el bombardeo de la Plaza de Mayo y demás, hay una serie de situaciones ahí bastante infames. El gobierno de facto restablece la Constitución del 53. Ahora, al ser gobierno de facto, el imperio de esa Constitución queda manchado, digamos, de legitimidad de origen. Esa Constitución del 53 se le incorpora, de manera también sin pasar por asamblea, se le incorpora el artículo 14 bis, que es este artículo que había aparecido en la Constitución del 49. El llamado artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que bueno, reconoce y que tiene es problemático porque es un artículo que protege, digamos, leyes laborales, condiciones dignas y equitativas del trabajo, jornada limitada, descanso, vacaciones, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación de las ganancias de las empresas, control de la producción, colaboración de la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, garantías a los gremios de concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, derecho de huelga, seguridad social, seguro social obligatorio, jubilaciones, pensiones móviles, protección de la familia, defensa del bien de familia, compensación económica y familiar, acceso a vivienda digna. Son derechos que se incorporan, digamos, a este marco de protección, pero que se incorporan en esta clave, ¿no? En la clave de ser una especie de subartículo dentro de un artículo que reconoce determinados derechos, que es el 14, pero que además está incorporado por un gobierno de facto luego de un golpe militar. Lo cual lo deja ahí en un estado deja a la Constitución en un estado, digamos, eh, de una discusión en asamblea constitucional que no se completa. Y después, bueno, por supuesto, la dictadura del 76 interrumpe el, el- el imperio de esta constitución.
Y no es sino hasta el 94 que efectivamente el debate en respecto de la Constitución se termina de desarrollar. Es decir, bueno, uno de los avances institucionales que de alguna manera la Constitución del 94, el principal para mí, es que finalmente, por lo menos esa es una Constitución discutida en Asamblea Constituyente por miembros, digamos, de esa convención. ¿Sí? Bien. Después nosotros tenemos, nosotros vamos a tener varios temas en relación a la relación entre la educación primaria sobre todo y el Estado Nacional. Cuando, allá por 1886, se sanciona, 1834, perdón, se sanciona la Ley 1420, ustedes esto lo vieron en política, la Ley 1420, más o menos, algo así. Bueno, el imperio de la Ley 1420 era sobre los territorios nacionales y la capital federal. Es decir, la capital federal que había sido recientemente federalizada, y los territorios nacionales, que eran aquellos que se habían incorporado no como provincias preexistentes y firmantes del Pacto Federal, sino como territorios por conquista, digamos, ¿no? Por conquista militar o por anexión, digamos. Estamos hablando de la Patagonia, estamos hablando de la zona del norte chaqueño, desde el norte de Santa Fe hacia el norte, zonas que no tenían un gobierno provincial preexistente a la sanción de la Constitución. A esas les rige esta ley nacional, que es la 1420. Pero no rige a las provincias, porque las provincias tienen la facultad delegada de la sanción, del crear y mantener escuelas de educación elemental. Entonces lo que ahí termina sucediendo es que algunas provincias sancionan leyes espejo, leyes de educación espejo a la 1420, otras hacen leyes que son similares a la 1420, pero que se reservan alguna cuestión. Acá el debate es sobre todo el tema de la laicidad, la cuestión de la educación religiosa. Ustedes saben que el modo en que nosotros clásicamente interpretamos a la ley 1420 es como una ley laica. Esto tiene yo tomo una definición que da Laura Rodríguez sobre este tema, que ella dice, el laico es la definición de laico es más restrictiva que la que tiene la 1420. Laico sería si las escuelas tienen prohibido hablar de religión, o tienen una mirada secular sobre la cuestión de dónde venimos, eh, si Dios existe y demás. En realidad lo que la ley 1420 establece es contenidos mínimos dentro de un horario escolar y la libertad en ejercicio del derecho de enseñar que las corporaciones educativas tienen fuera del horario escolar, digamos, protegidos por ese derecho. Es decir, que si se diese educación religiosa, se puede dar en el marco de la ley 1420, mientras que sea fuera del horario escolar. Bueno, ahí entonces estaríamos hablando de leyes que regulan la educación religiosa dentro del horario escolar o fuera del horario escolar. Esa sería la variable con la que tendríamos que hablar, porque efectivamente la laicidad no existe en el texto de la ley.
ni de la ley 1420 ni de leyes posteriores. Y efectivamente, difícil podría existir porque efectivamente el artículo 14 de la Constitución habilita el derecho a enseñar y aprender. Por eso cuando empezamos este seminario, yo les decía, la educación es un campo de disputa de derechos. Perdón, profe, y eso también se siguió discutiendo ahora con la reforma de la Constitución de Santa Fe, porque Sí. yo trabajo en la escuela católica y se tienen que también ahora reacomodar todos los horarios por este cambio nuevo de la normativa. Exacto. Sí, vamos a ver si la clase que viene podemos trabajar la Constitución de Santa Fe. Pero la nueva Constitución de Santa Fe. Pero efectivamente, tenemos esa situación. Y ahí, bueno, sobre la sanción de la 1420 y las sanciones de las leyes provinciales, muchas provincias lo que decidieron, por ejemplo, es, bueno, yo te doy enseñanza religiosa fuera del horario escolar. Pero defino yo cuál es el horario escolar. O lo define la escuela, o lo define la ley, pero lo definen de manera ambigua o tramposa. Por ejemplo, en el caso de provincias como Jujuy y Salta, que le dan la libertad a la escuela de definir cuál es el horario escolar. Y entonces las escuelas lo que hacen es decir, bueno, el horario escolar es el turno mañana es los lunes de 8 a 12, los martes de 8 a 12, los miércoles de 8 a 12, los jueves de 8 a 12, los viernes de 8 a 10 y de 2 a 14. Dejando una franja en el medio en la que no hay horario escolar. Pero justo va a estar el párroco dando catequesis en el aula. Si los padres quieren venir a buscar a los chicos, lo pueden hacer. Están en su derecho. Y después lo tienen que volver a traer a las 12. Si no, que el chico se quede y dé catequesis sin ningún problema. Ese tipo de prácticas, digamos, quedaron de alguna manera en ejercicio en este contexto. Otro aspecto de este proceso es el de la sanción de la ley Lainez, que habilita la enseñanza, habilita al Estado Nacional a crear y mantener escuelas en territorios provinciales en aquellas provincias que cedan el territorio, digamos, y lo pidan. Es decir, si una provincia pide al Estado Nacional que le cree y le mantenga una escuela, mientras le ceda los terrenos fiscales, el Estado Nacional puede ir y construir ahí una escuela. Y esa escuela va a estar regida por ley 1420, porque va a ser una escuela nacional, primaria pero nacional. Hubo muchas discusiones, muy discutido también esto, pues también se lo interpretó como una violación al pacto federal o una injerencia del Estado Nacional por sobre las facultades delegadas de las provincias, pero efectivamente para las provincias también resultaba un ahorro económico y la posibilidad de entonces, durante el siglo XX nosotros vamos a tener un sistema, un doble subsistema, un sistema estatal nacional y un sistema estatal provincial, funcionando en paralelo, sobre todo en el nivel medio. Perdón, en el nivel elemental. En el nivel medio, estaba pensando, en el nivel medio no tenemos ninguna ley orgánica, es decir, las escuelas, lo que serían las escuelas técnicas o de formación para el trabajo, no van a estar reguladas por ninguna, ni las comerciales, ni los bachilleres, ni nada, van a estar reguladas por ninguna ley orgánica. Y las universidades que van a estar reguladas por una ley que se llama ley Avellaneda o Ley de Autonomía Universitaria de 1886, que es una ley muy laxa, de 4 artículos solamente, muy corta, que básicamente habilita el funcionamiento de universidades
que ya existían de hecho, les permite nombrar a sus propios docentes, elevando una terna de candidatos por concurso y elevando una terna de candidatos al Poder Legislativo, que es el que tiene que aprobar esa terna. Que básicamente en la práctica tenía poco uso. En los momentos previos a la reforma del 18, el legislativo interviene sobre una de las ternas, alterando el orden de los candidatos, y también eso es uno de los antecedentes que muchas veces se utiliza para el estudio de la reforma del 18. Pero la reforma del 18, la reforma es una reforma de estatutos universitarios. Es decir, en términos de alcance legislativo, la reforma del 18, que fue muy bulliciosa, muy efervescente, muy dinámica y que generó una tradición continental sobre las características que va a tener la universidad argentina y que va a tener influencia sobre toda Latinoamérica, no deja de ser una reforma de estatutos universitarios, sin alcance sobre la ley. La ley al ser tan laxa, permitió funcionar hacia adentro una reforma como la del 18 sin necesidad de modificar ni un solo artículo de ese articulado, digamos, de esa ley. Con lo cual, también llegamos hasta los 90 con el funcionamiento de una ley súper laxa y súper también este, entonces ahí sí, una vez que se habilita la discusión sobre la Constitución, luego ya queda también el campo para la discusión sobre el sistema educativo nacional. Habíamos tenido un periodo también previo con la dictadura del 76, que bueno, hay mucho para decir en términos de la gestión de los ministros de educación, uno de los cuales es el papá del actual ministro de jefe de gabinete, catalán. Jefe de gabinete o ministro del Interior, uno de los cargos que están ahí en la mesa chica, digamos, de las decisiones. Nosotros tenemos ahí la dictadura le dio el ejercicio, digamos, la dictadura se repartió los ministerios y le dio dejó dos ministerios en manos de civiles, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación. El resto se lo repartieron entre las tres fuerzas de la Junta Militar, en un sistema que era, bueno, si una fuerza tenía un ministerio, el viceministro lo ponía a otra fuerza y el secretario lo ponía a otra fuerza. Es decir, en los tres cargos principales estaban representadas las tres fuerzas, lo cual también generó, había un nivel de interna entre las fuerzas también tan grande, que también muy tradicional del mundo militar, el tema de que entre las fuerzas se tengan ciertas rencillas. La interna era tan grande que la gestión era muy complicada porque el ministro tenía un viceministro y un subsecretario de fuerzas opuestas. Es decir, una gestión difícil de implementar. Pero en el caso del Ministerio de Economía, la sociedad rural pone a uno de sus representantes máximos, que es Martínez de Oz, y la Iglesia Católica pone, digamos, a los representantes del Ministerio de Educación, que van a tener una rotación muy rápida, van a tener
pocos meses cada uno de los ministros. Catalán es uno de los más importantes, Bruguera es otro de los más importantes. Y en ese proceso se produce esta primera fase de transferencia de escuelas a las provincias, con el argumento del cumplimiento de la Constitución, que de hecho estaba suspendido, digamos, el imperio de la Constitución no regía para nada, salvo para la transferencia de escuelas a las provincias. Y eso se hizo, a través del Consejo Federal de Educación, la reunión de ministros de educación provinciales con el ministro de Educación Nacional, y la presencia de Videla, digamos, en las reuniones. Las transferencias a las provincias se hizo de manera compulsiva y sin estar acompañada de presupuesto, lo cual generó un impacto dispar en las provincias, porque aquellas provincias que por ahí tenían más problemas económicos eran justamente las que tenían más escuelas fiscales, más escuelas Laines, más escuelas de estas que había estado financiando el Estado Nacional. Con lo cual de repente recibían una carga mayor en el presupuesto aquellas provincias justamente con mayores dificultades. Santa Fe en eso estaba en una posición relativamente cómoda, pero sí generó, digamos, esta desarticulación del sistema. Cuando ustedes vean ahí los aspectos estos que mencionamos, y si les interesa trabajar la articulación del sistema o la integración del sistema, acá, este es uno de los primeros momentos en los que el sistema realmente entra en crisis. Y finalmente, en el 94, con la sanción de la Ley Federal de Educación, se completa el proceso de transferencia de las escuelas a las provincias, pero esta vez de las escuelas de nivel medio, que no estaban contempladas en la Constitución, sino que se hizo sencillamente con el argumento de la descentralización, el argumento de acercar las decisiones administrativas a la sociedad civil, digamos. También con un resultado diverso. Primero, por esta cuestión presupuestaria, que las escuelas se transfieren sin el presupuesto que las acompaña, pero por otro lado, esto también genera diferencias salariales muy, muy marcadas, diferencias en los regímenes jubilatorios, la desarticulación entonces de los gremios nacionales docentes, y la pérdida, digamos, de poder relativo de los gremios nacionales docentes, la provincialización de los gremios. Y un proceso paradójico en el que lo que se pretendía hacer, que era acercar las decisiones al campo, termina generando un efecto paradójico, que es mantener la misma distancia o la misma dificultad, la misma burocracia, pero en un nivel provincial. Bueno, con el cambio de siglo también, y la llegada de gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, fundamentalmente de Cristina, que es la que de alguna manera realiza algunos avances institucionales sobre avances económicos, es decir, esto de institucionalizar ciertas mejoras sociales y en el nivel económico en la recuperación de la crisis del 2001, ¿no? Se sancionan leyes y empieza a hablarse en el marco legislativo de esto, del sistema educativo nacional, es decir, de un sistema educativo con el papel principal de la nación ahí. La primera de estas leyes es la Ley de Educación Nacional, la 26.206, que
que reemplaza la Ley Federal de Educación. Ustedes saben también que, bueno, recuerdan algunos, que la Ley Federal de Educación además disponía un cambio en los ciclos educativos y establecía un 9º grado como parte de un ciclo de primaria y un polimodal de 3 años eh, que hacía las veces de escuela secundaria, digamos. Yo voy a hacer, me voy a parar. La Ley Federal de Educación tiene mala fama y tuvo efectos perniciosos en el sistema. Pero es interesante analizarla también y analizar el proceso para entender algunos límites que tuvo la legislación y que si ustedes leen los textos muchas veces van a encontrar textos que están muy posicionados sobre algunos aspectos de esta legislación. Por ejemplo, la cuestión de la mercantilización educativa estudiantil. Nosotros estamos en este momento, en los 90, atravesando un proceso de privatización de las ofertas educativas o una ampliación de las ofertas privadas, no solamente en el nivel secundario, sino también en el nivel universitario. Y en el nivel primario, pero la ley habilita más de lo que efectivamente termina pasando. La ley habilita la creación de servicios educativos con un espíritu de mercantilización, que a visto a los ojos de hoy puede ser escandaloso, pero efectivamente eso tuvo efectos limitados en términos de cuánto de esto se avanzó con... Lo que sí generó es que al no haber sido discutido con docentes y que los docentes se encuentran después con este espíritu legislativo, generó mucha resistencia sobre este aspecto. La otra cuestión es el tema de este cambio en el ciclo, la EGB, digamos, que tenía 3 ciclos de 3 años para completar 9 años en primaria y un ciclo polimodal de 3 años más, que en el espíritu también lo que intentaba era incrementar la obligatoriedad escolar. Incrementar 2 años la obligatoriedad escolar, digamos, que el ciclo primario, que era el obligatorio, sea de 9 años. Los problemas de implementación fueron justamente que las escuelas estaban organizadas para tener ciclos de 7 y 5. Entonces, cuando pasaron de 9 a 3, había escuelas que de repente tenían 2 años más, que serían, el curso tenés dos cursos por 2 turnos, son 4 cursos, son 160 alumnos más, y otras escuelas que pasaban a tener ese mismo número o incluso más de alumnos menos. Esos problemas de implementación incluso hacían que muchas veces algunas secundarias incorporen 7º grado, 7º, 8º y 9º. Otras incorporen 8º y 9º como si el ciclo de GB fuera, bueno, implementaciones muy dispares, muy diversas. Y eso es un poco lo que reemplaza una ley que demuestra la autonomía relativa del sistema, la autonomía relativa en relación a las leyes. ¿Qué es esto de, bueno, los docentes y las instituciones escolares tenían esta ley federal de educación, pero intentaron más o menos seguir trabajando adaptarse y seguir trabajando como venían trabajando. Hubo una incorporación muy gradual, muy lenta de este proceso, con mucha resistencia, con muchas dificultades y con ciertos límites, ¿no? Ciertos límites de implementación.
Que eso por ahí en los textos de educación legislativa no lo van a encontrar porque requeriría indicadores que van por fuera del texto de la ley. Que esto que yo les digo siempre, hay que leer la ley y ver lo que pasa. Bueno, acá hay una ley y lo que sucede en las escuelas es medio otra cosa. Le da límites, limitó el alcance de la ley. Bueno, entonces, la Ley Nacional de Educación, la 26.206, se sanciona. Por ejemplo, claro, sí, los gremios también frenaron, sí, sí. Sí, Fernanda pone que hubo resistencia etcétera, sí, sí. Sí, los gremios frenaron la implementación de la ley también. Este, yo porque hay esto es lo que quiero relativizar, el tema de la demonización, viste, de que esta ley era todo malo y bueno, incluso hay cosas que en el espíritu luego continuaron. Esto del aumento de la obligatoriedad era algo que, como nosotros vimos, es una tendencia internacional, está vinculada con los tratados internacionales que le proponen a los estados parte, de los que Argentina forma parte, el aumento de la obligatoriedad escolar, el aumento de años dentro del sistema escolar, con lo cual incorporar la EGB hasta noveno tenía ese sentido. Después, bueno, sí, era un modelo español, un poco ridículo, un poco inviable, eh, implicaba dar materias que los docentes no estaban capacitados para dar. Sí, Rosana, decime. Y eso justo estaba por decir, que se dijo en su momento que era un sistema adoptado de España, que había fracasado ya, que se había tomado acá, pero me parece que faltó como infraestructura, porque de repente con ese cambio, escuelas que tenían primarias que tenían que dar octavo y noveno, que no tenían la infraestructura, entonces diseños que supuestamente iban a llegar y que nunca llegaron, y que muchos dijeron, bueno, seguimos haciendo lo que venimos haciendo siempre, digamos, porque nunca llegaron los diseños, entonces como que tuvo todo agarrado así como de los pelos, implementado así como a la fuerza, como bien decís vos, tal vez para extender un poco más la obligatoriedad de la primaria, pero bueno, me parece que no Sí, fue, efectivamente. claro. Eso que vos decís de que faltó infraestructura, tiene también un análisis paralelo, podría ser eh, fue demasiado ambiciosa. Pretender que con el parque educativo que vos tenés, escuelas incorporen 2 años y otras escuelas pierdan 2, era demasiado ambicioso. ¿Qué hacías con los docentes qué hacías con los docentes? Había también conflicto de derechos, porque ¿qué haces con los docentes de primer año? Si de repente tienen que dar en la primaria, o sea, en el límite, vos ibas a tener que echar docentes de una escuela para contratarlos en otra. La implementación era absurda, evidentemente faltó diálogo con los actores también para el ejercicio, para la implementación de esta ley. Era ambiciosa en la transformación, dudosa en los resultados que podría llegar a tener y además eh, dificultosa. Fernanda pone que en la ley actual amplió eso, dando obligatoriedad al nivel inicial y el secundario, sí, Yo creo y en clave con eso, ¿no? claro, con estas si había disposiciones internacionales. el deseo era generar la obligatoriedad más amplia, que los pibes y las pibas estén más tiempo en las escuelas, que también tenemos no es que estén más tiempo en las escuelas, sino desde qué lugar, para qué, con qué, que eso también está siempre ahí en tensión y en discusión. El problema que genera la Ley Federal de Educación también genera el vaciamiento de algunas escuelas, con Sí. la pérdida de cargos.
porque Sí. escuelas de centro, por ejemplo, de acá del centro de la ciudad, que no tenían infraestructura para abarcar el octavo y noveno, se vaciaron porque iban a otras escuelas donde sí lo generaban, y ahí generó el cambio de esto de la privatización de las escuelas privadas, que muchas tenían en sus propios edificios la continuidad del secundario. Exacto. Hubo una migración de escuelas públicas, de alumnado de las escuelas públicas a las escuelas privadas que tenían esa oferta. Exacto. En la privada no te tenías que cambiar de escuela, Claro. podías hacer del primer año hasta el último del polimodal. Un Y lo ejemplo hacías de claro, por corrido. ejemplo, en ese momento, en la 55 de pleno centro de Rosario. Una escuela hasta la que el día de hoy tiene un alto número de matrícula. Yo empezaba en mis primeros pasos a trabajar y de un año al otro, séptimo grado, no tenía pibes. Claro. Claro. Porque Porque ya la estaban buscando. conformación del grupo de alumnado que tenía al alcance la posibilidad de abonar para la educación de sus hijos, pues decía, ¿para qué miércoles lo voy a tener acá? Hasta, perdón, si vulgarmente lo digo, pero ¿para qué miércoles lo voy a tener acá en séptimo grado si en primer año me agarra la hecatombe y me tiene ahí cambiar, bla, bla, bla? Entonces, de un día para el otro, el séptimo grado se quedó vacío. Sí, 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 sí. En mi caso, por ejemplo, yo cursé en esta modalidad. No, perdón, yo fui el último año que no tuvo esta modalidad. Después de mí, lo siguiente ya, y en la escuela secundaria donde fui, pasó a llamar primer año, lo pasó a llamar octavo, segundo año lo pasó a llamar noveno, y después... Y hasta, por ejemplo, en consecuencia del profesorado de docente. Claro. O sea, yo, por ejemplo, soy profesora de primero y segundo ciclo de LGB. Claro. En este marco de la ley federal. Claro. Primer y segundo ciclo de GB sería de hasta primero sexto, hasta sexto grado, claro. Que después la implementación nadie... o sea, vos podías dar en séptimo, porque después se fue cambiando, pero la titulación de tu título no cambió, sino que... Claro, sigue trayendo consecuencias en la actualidad. Por ejemplo, una maestra de nivel primario puede dar, por ejemplo, en secundario, habilitante A. Habilitante A los primeros años. Claro, yo como tengo el título de primero y segundo ciclo de LGB, no me habilita. No trabajo, pero te digo las consecuencias organizativas y de titulación que tiene, que hasta el día de hoy tiene. Sí, fue... esto me parece que la ley de 2006, de alguna manera, lo que hace es escuchar estas demandas, escuchar y desandar los caminos de estas falencias de interpretación. Y de hecho, si uno lee la ley de 2006, la 26206, encuentra que hay pocas cosas de la ley que parecen como no ser de sentido común, digamos. Independientemente de que después da la impresión de que ahí el problema de implementación de esa ley es más un problema de dejar una ley de buenas intenciones y medio muerta en su enforcement, en la fuerza de implementación que pueda llegar a tener, que por ahí, pero que intenta desandar estos pasos. Recupera la cuestión de la secundaria de 5 años, la incorpora con la obligatoriedad junto con el nivel inicial y establece esto que ya intenta como zanjar en la cuestión del Estado, digamos, garante directo y principal. Es decir, ya y en consecuencia de eso, profe, también empieza a aparecer esto de la subvención del FONID a nivel nacional. Con esto. En esto que se saca el financiamiento que le genera a las provincias cuando aparece la Ley Federal de Educación, que hoy lo volvimos a perder, que es esto
de reconocer el piso salarial, no el techo, y aparece el FONID. Claro, sí. Que es, de alguna manera, también un intento el FONID es un intento también, de vuelta, desde el discurso, de mantener a los docentes en capacitación permanente y con esta idea de la investigación y que después, bueno, se convirtió también en un poco el cobrar incentivos se convirtió casi en una especie de piso común, digamos, ¿no? Y de un como sí también, que eso también hay No, que pero en decir. el salario no era un como sí. No, en el salario no, en el salario no, pero Porque yo me hablé del salario. no, El en el salario salario a las... no, al revés, justamente. Como vos hablaste de que en su momento con la Ley Federal de Educación, a las provincias con menos recursos eran las que más instituciones nacionales tenían y es la que le hizo un desfalco importante al salario docente, cuando aparece el FONID genera el piso y las provincias con menos recursos es las que más reciben y garantiza Exacto, no, yo me refiero a las tareas que el FONID, digamos, esta cosa de la investigación, que en definitiva no tenía mucha... a eso me refiero, al Sí, cómo pero se tenía rendía. alcance a que cualquiera podía hacer Sí, determinados cursos. Yo trabajo en la Junta de Escalafonamiento y era gratuito, con acceso directo. Un montón de compañeros tienen cursos del FONID de alta calidad con profesores reconocidos, no enlatado como lo que viene ahora. O sea, con un alcance a la mano. bueno, puede ser. Yo, la experiencia bueno, lo que he visto del FONID también era un poco problemático en eso, pero es verdad que la capacitación esta que avanzó sobre los docentes también ahora ofrece también esto de los enlatados, que es eh, que bueno, que también, bueno, no sé, yo a veces también me pregunto en qué nos diferenciamos en algunas cosas. No, acá dentro de todo se trabaja bien, eh, pero bueno, a veces estas cuestiones también Sí, son podemos tener problemáticas. diferencia, pero no es lo mismo. Por ejemplo, hoy en la provincia de Santa Fe, Marta Zamero, que viene enlatado el plan raíz del Instituto Natura. Claro, claro, El enfoque equilibrado queda vacío de contenido. claro. Ahí hay un tema de TIF. La capacitación docente, las ofertas de capacitación docente, es un tema de TIF. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí hay un echa la ley, echa la trampa, digamos. Siempre estas ofertas también se cuelan en el marco de negocios y bueno, y de cuestiones así, de vacíos legales, ¿no? Entonces también ahí hay cosas interesantes para profundizar. Bueno, entonces, sí, Rosana, perdón. No, yo estaba pensando en otro análisis de esto de la implementación de la obligatoriedad, de la escolaridad, y también de que los chicos pasen más tiempo en las escuelas. Son como políticas que quieren a los chicos más años en las escuelas y cada vez más horas. Por eso fue lo del Plan 25, la hora más, la jornada extendida. Sí. Y bueno, y esto también trajo como consecuencia, creo yo, no sé si coinciden, que en un momento la secundaria se vio desbordada porque ahora era obligación y tenía que contener chicos que no tenían ganas de seguir, o Sí. chicos desertores, y bueno, ahí también empezó
digamos, la responsabilidad de la primaria, de asegurar que los chicos que terminaran la primaria se inscribieran y fueran a la secundaria, porque un chico que no empieza la secundaria, bueno, es la responsabilidad de la primaria de hacer ese seguimiento, de ver qué pasó con ese chico, por qué no está yendo y demás, hasta que el chico no empiece a ir a la secundaria, la responsabilidad de la primaria. Entonces, bueno, generó todo un conflicto también, esto de las trayectorias obligatorias, continuas, donde los chicos tenían que pasar y que en la secundaria recibían chicos a veces con muchas dificultades en sus aprendizajes y demás. O sea, toda esta normativa que si bien salen las políticas, pero no está, como yo siempre pienso, respaldada, por así decirlo, con una infraestructura, con un presupuesto que avale, que asegure, porque si bien el Estado es garante y nos hace garantes a nosotros, los docentes y responsables, pero cuando vemos que el Estado no responde, digamos, para que esto realmente se cumpla y se haga de forma efectiva y bien. Por eso el análisis de por ahí echa la ley, echa la trampa. Entonces en algún momento pensábamos los docentes, entonces ¿qué somos nosotros? O sea, las escuelas son tomadas como contenedores sociales, estamos conteniendo a chicos para evitar la delincuencia, para evitar, qué sé yo, un montón de situaciones sociales que a veces también nos afectaban y nos desbordaban, porque la responsabilidad de educar sentíamos que ya estaba relegada a un montón de otras responsabilidades sociales y un montón de cuestiones de derechos vulnerados de los chicos, donde también somos responsables allí. Si no estamos atentos de esos derechos vulnerados, somos responsables. Entonces, como que hay una sobrecarga también, así como hablaban del sueldo, que sentimos que cada vez somos más responsables de más cuestiones por un sueldo que no representa todo eso que nosotros, estas funciones que tenemos que estar cumpliendo, ¿no? Actualmente. Sí, ahí yo tengo dos cosas para... La primera es que evidentemente también en el espíritu de la ley 26.206 hay un intento de incorporar justamente la obligatoriedad, ampliar la obligatoriedad en un poco una disputa, en una disputa con la calle de esta pobreza estructural. Es decir, bueno, yo ya sé que tengo ahí una base de 30-35% de pobreza, que es medio difícil que con mecanismos de ascenso social tradicionales pueda, digamos, levantar. Necesito que por lo menos esos chicos estén en las escuelas, que por lo menos no estén en la calle dando vueltas, o que por lo menos estén contenidos en algún marco. Eso se nota en esto también, ¿no? Los tratados internacionales también lo plantean porque también están relevando que ese proceso, que acá es 30-35%, en otros países es 40%, en otros países es 20%, pero que hay un fenómeno ahí de pobreza estructural en el que la escuela es un medio de contención, lo cual hace que el docente incorpore en sus tareas una tarea también de contención social para la que no está capacitado, ni va a estar capacitado nunca, porque es otro tipo de abordaje el que tiene que dar. Y ahí la discusión a veces es esto de pedirle a la escuela que contenga, tiene que ver con los fracasos de las instancias anteriores a la escuela. Yo en particular, lo digo siempre que puedo, hasta que alguna autoridad me escuche y me saque todos los títulos, pero a mí me parece que en algún momento hay que decirlo, que es que la escuela sola no es un medio de ascenso social. Y no es que con la educación un país progresa, porque vos podés tener perfectamente indicadores de alto nivel educativo y de muy bajo progreso económico, que es lo que pasa cuando te subís a un taxi o ahora a un Uber
y te lleva un tipo que tiene una licenciatura o un doctorado. Por lo tanto, lo que hay que tratar de salir de la lógica de que con la educación vamos a salir, porque lo que hay que dar es otros marcos, hay que acompañar la educación con otros marcos. Y a veces es más fácil para las políticas y para los políticos hacer recaer el peso de la contención social en las escuelas, primero porque es el cuerpo de funcionarios más importante que tiene un Estado provincial, más docentes que policías, incluso. Y segundo, porque es un espacio territorial, digamos, que no tiene, que las provincias no tienen otro mejor. Pero ahí lo que sucede es otra cosa, es que no hay laburo y no hay buenas posibilidades de integración social, de ascenso social, y eso es otra cosa, eso va por otro lado, y es un fracaso del capitalismo en todo caso, pero no es un problema educativo. Sí, Y algo de eso tiene que ser parte para mí de nuestra posición profesional, que es no me pidas. Dejemos de pedirle a las escuelas que sean contención, y si lo pedimos, entendamos que es una medida de emergencia, que estamos en un problema que supera esa estrategia. Claro, porque a veces sentimos la ausencia del Estado, la ausencia cuando por ahí detectamos casos de violencia, de vulneración de derechos, y después vemos que si bien nos comprometemos en esas situaciones, después el Estado como que no hace nada, como que nosotros nos cargamos un montón de trabajo y responsabilidad pensando que el Estado iba a solucionar tales o cuales situaciones, y después vemos que no lo hace, entonces te quedas ahí en ese vaciamiento. Pero más grave aún, el Estado son ustedes. Y nosotros somos los garantes, claro. Entonces la también cara ahí hay una... del Estado somos nosotras, y claro. por ahí no tomamos conciencia de eso. Entonces, si vos me estás pidiendo que a través de la educación yo saque a los niños de la pobreza, tenés otro problema. Metiste niños en la pobreza, primero, no sabes cómo sacarlos, segundo, entonces tenés ahí otro problema. Y en eso, además también hay otra cuestión, que es como decía, el tema de la ausencia del Estado. A ver, hay hasta mecanismos simbólicos por los cuales la escuela, el Estado demuestra el grado de incorporación o el grado de compromiso que tiene con él, con la incorporación de las nuevas generaciones a la vida social y demás. Si vos vas a dar clase en una escuela donde el revoque se cae, hay agujeros en la pared, y bueno, ahí está el Estado. Ese es un Estado que está diciendo algo. Está diciendo cuánto valen esos chicos. Yo no quiero ser muy negativo en eso, pero para mí hay como un tema que hay que discutir siempre, que ¿viste? Que hay algo que me parece que es un discurso que se coló desde el siglo XIX, en Argentina en particular, que tiene que ver con esto de que la educación es en sí misma portadora de un progreso social, de este optimismo pedagógico sarmientino, ¿viste? Esta cosa medio primavera democrática de que con la educación y la democracia, y qué sé yo, y está todo bien con eso, pero ya no alcanza. Y ahora lo vamos a ver más todavía, porque nosotros ahora lo que vamos a empezar a tener son nuevos pisos de pobreza, digamos. Entonces, no sé.
Los escucho a ustedes, porque yo si no me deprimo. Sí, en economía habíamos visto esto de que los países se miden en el nivel de desarrollo teniendo en cuenta el nivel educativo de la población. Claro, pero para mí eso es un error en la variable. Vos estás ahí analizando una variable interdependiente como una causa. Y es una variable, o sea, es como que yo te diga, es esto, como si yo te dijera, en las casas donde hay estacionado un BMW, hay más dinero. Por lo tanto, comprate un BMW que vas a ser más rico. ¿Entendés? Y lo más probable es que al revés, digamos, si equivocamos los pasos, estamos haciendo al revés. Lo que vos tenés que hacer es primero tener el dinero. La gente que se compra un BMW tiene más dinero, por eso se puede comprar un BMW. El dinero está puesto antes, no después de esa operación. En este caso, si ahora compramos un BMW, vamos a ser más pobres, claramente. Claro, reviento la casa, me compro un BMW porque la gente de BMW, hay una variable dependiente que estoy interpretando mal. Eso es lo que digo, que si yo interpreto que un país es desarrollado porque tiene mayor nivel educativo y no interpreto que a lo mejor le pudo dar mayor nivel educativo a su población porque es más desarrollado, o a lo mejor que por lo menos es un ciclo virtuoso, por lo menos, un círculo, entonces no pongo la causa adelante de las consecuencias. Sí, bueno, pero actualmente como que se tiende a toda la estadística, a los números, que sigan, qué cantidad, y yo creo Sí, que bueno, pero por eso, a mí me gustaría formar parte de algún grupo de ese tipo, que esté haciendo ese tipo de análisis, que son muy de los 60 igual, ya están medio superados ya, ese tipo de análisis así, tan lineales, que tienen que ver con esto de la teoría de la dependencia, de la CEPAR y demás, que planteaban este tipo de abordaje en el cual países desarrollados, ni mayor nivel educativo, países subdesarrollados, menor nivel educativo, por lo tanto, lo que hay que mejorar es el nivel educativo, lo demás viene solo. Ese tipo de análisis no explican todo. No explican todo. No explican todo porque potencias económicas tienen magros resultados educativos también. Si vos haces análisis en Estados Unidos, te das cuenta que hay las estadísticas que muestran la cantidad de gente que piensa que la Tierra es plana, o la cantidad de gente que no sabe que la Tierra gira alrededor del Sol, es más alta que en el resto de los países del mundo. Entonces, hay algo que no está, que no estamos explicando bien con esa variable. Uy, che, se me fue la clase y no dimos nada. Bueno, vamos a tratar de avanzar y terminar, ya sé que viene en un sprint. Pero vayan pensando sobre qué quieren hacer el trabajo final. Como para también ya ir teniendo cosas pensadas para lo que viene, que son las instancias de taller y eso para el trabajo, ¿no? Vamos a poner un mes de fecha de entrega, a partir de la fecha de término, es decir, el 11 de noviembre, por ahí, 11, 15 de noviembre, por ahí, Gladys. Con la posibilidad de después de conversar, pero esa sería la fecha de entrega. Nosotros, la coordinación nos da unas pautas en relación a eso, que es un mes.
Bueno, Bueno, profe, entonces quedo a la sería 4 disposición. de noviembre. ¿Cómo? Para el 4 de noviembre sería la entrega del trabajo de la materia. Sí, 11 de noviembre, una cosa así. Ah, bueno, bueno. Bueno, tenemos